Bienvenidos a este webinar nuevamente presentado por Multipruebas Eléctricas. Vamos a dar inicio a este webinar. Este webinar el día de hoy va a tratar sobre pruebas BLF a cables de energía en los centros de carga en media tensión. Vamos a dar la presentación a nuestro conferencista José Julián Prado, ingeniero electricista con especialidad en sistemas eléctricos, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ESIME, Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. En 1995 inició su actividad laboral desde que egresó del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP, realizando pruebas de aceptación de equipo eléctrico para PEME Refinación a través de constructoras como SK, Grupo Tribasa, Chilloda, Mecapeña y Consa, entre otras. En octubre de 2002 inició su carrera empresarial realizando su servicio social en el Polimprende con el proyecto Cervelec. Posteriormente segmentó su actividad empresarial con el apoyo de Fundación Proempleo Proactivo AC. En septiembre de 2008 logra certificación ISO 9001-2000, renovando su certificación en septiembre del 2011. Y en junio del 2020 logra su certificación empresarial 11 nivel 1, inherente a las pruebas y mantenimiento de subestaciones, cables de energía, transformadores, tableros, líquidos dieléctricos y sistema de tierras. Actualmente participa en el Comité de Capacitación de Asociación Mexiquense de Proyectistas Constructores, Electromecánicos y Energías Renovables AMPROCER. Y también participa en el grupo de impulsores de empresas electromecánicas de la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos AC11. Les recuerdo que Multipruebas Eléctricas también nos dedicamos a realizar pruebas y mantenimientos a todo lo que es media y alta tensión en transformadores, tableros, pruebas BLF, sistemas de tierras, equipo primario, calidad de energía, código de red, descargas parciales en media y alta tensión, termografía, análisis de aceite, localización de fallas y entre otras. Vamos a dar inicio a este pequeño webinar y comenzamos, ingeniero Julián. Muy bien, muchas gracias, Dara González. Continuamos. Pues nuestro tema del día de hoy son pruebas BLF a cables de energía en centros de carga en media tensión. Tiene como objetivo tanto la conferencia como el alcance de esta presentación apoyar a los constructores o instaladores electromecánicos con pruebas de tercera parte para verificar la correcta instalación de los sistemas de media tensión de los centros de carga. Estos centros de carga deben de cumplir con los requerimientos de código de red que se tiene acá en México. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué es un centro de carga? ¿Qué es el código de red? ¿Desde cuándo se realizan las pruebas? Esto no es apenas, ya tiene un ratito. ¿Por qué probamos? ¿Cuáles son esas pruebas? ¿Cómo solicito un servicio de pruebas? Algunas consideraciones importantes que debemos tomar en cuenta y unas conclusiones. Pues iniciamos. ¿Qué es un centro de carga? A lo mejor es algo muy sencillo, sobre todo para los electricistas en baja tensión. Pudieran considerar que es un tablerito pequeñito como el que se muestra en la figura y que generalmente tiene interruptores termomagnéticos en donde van a controlarse o a proteger ciertos circuitos derivados, ¿no? En cierta forma tienen razón, pero considerando la ley de la industria eléctrica vigente, pues esto no es un centro de carga, ¿no? ¿Qué sería un centro de carga? Es un sistema en donde se tiene todo el arreglo para recibir la energía eléctrica de un usuario en media o alta tensión. Puede ser un usuario industrial, usuario comercial o una tienda de convivencia, ¿no? En este caso tenemos la red de distribución en la fotografía del lado izquierdo. Tenemos un medio de desconexión, protección por fusibles y los transformadores de instrumento que puede ser o son transformadores de corriente y transformadores de potencial, en donde estos instrumentos reciben la señal y lo mandan a un equipo de medición para la facturación o el medidor de liquidaciones. Y ya dentro del predio del industrial o de la parte del centro de carga hay un gabinete grandote, parece un ropero, en donde precisamente en el interior viene la media tensión, puede ser 13.200, 23.000 o 34.500, y hay un medio de desconexión, protección, y de ahí posteriormente se van al transformador.
Hay varios tipos de arreglo. Uno de ellos puede ser tipo pedestal, como esos gabinetes de color verde. En el lado superior izquierda es la parte frontal, en donde de un sistema ya sea subterráneo o una transición aérea subterránea llegan ahí los cables XLP. Del lado derecho está el medidor y en la parte de atrás es la vista de la siguiente foto que está ahí abajo, también verde, en donde tiene los transformadores de instrumento. Y del lado derecho es un punto de conexión en donde es una carga pequeña y generalmente la medición o la facturación correspondiente se encuentra en el lado secundario de ese transformador, es decir, en baja tensión. Entonces toda esta parte es parte del centro de carga en media tensión. Lo importante ahí, generalmente para hacer la evaluación de cumplimiento, en su caso, todas las mediciones y las referencias deben estar o medidas o referenciadas en el punto de conexión. ¿Qué significa? Que las pruebas o las mediciones que se realicen deben de estar en la parte de media tensión. Es decir, los valores deben ser en 13.200, 23.000 o en su caso 34.500. Bueno, ¿qué es el código de red? El código de red es una disposición administrativa, es una resolución que nació en el 2016 y la Comisión Reguladora de Energía, que se llama la CRE, tiene esta atribución de emitir, vigilar y asegurar el cumplimiento del marco regulatorio en materia de confiabilidad eléctrica. Y esta ley le dio los atributos y ha emitido diversos instrumentos para garantizar el suministro de la energía eléctrica a los usuarios del Sistema Eléctrico Nacional. Esa palabra la van a encontrar más comúnmente ahora, el SEM, bajo condiciones de seguridad, calidad y continuidad. Entonces, ¿qué es un SEM? El Sistema Eléctrico Nacional está integrado por centrales eléctricas de generación, puede ser hidráulicos, centrales eólicas, fotovoltaicas, cualquier sistema de generación. También está integrado el sistema o la red nacional de transmisión, así como redes generales de distribución. Estas dos últimas siguen estando a cargo por Comisión Federal de Electricidad. Y finalmente el usuario, que viene siendo un usuario residencial, comercial o industrial. Y todo esto pues se controla a través del CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía. Acá en México el Sistema Eléctrico Nacional está en todo el territorio y tenemos líneas de corriente alterna de 400.000 volts, una línea de 230.000 volts que se muestran con color naranja, la de 400 en color azul. Hay líneas de 161 y 138 kV, de 115 kV. Acá en zona centro, Ciudad de México, Valle de Toluca, 85 kV. Y también tenemos líneas de 69 kV. La parte de distribución son 13.200 volts, 23.000 volts y 34.000 volts. Regresando a la resolución 151, el principal instrumento en materia de confiabilidad emitido por la CRE corresponde a las disposiciones administrativas de carácter general, que establece los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico. Todo ese rollo se resume en código de red, y esto se emitió el 8 de abril del 2016 en el Diario Oficial de la Federación, de tal manera que ese código establece a través de requerimientos mínimos obligaciones que deben de cumplir todos los usuarios del sistema eléctrico. Entonces, el código de red aplica tanto a la generación, a la transmisión, a la distribución y a los centros de carga. Y en esta pequeña charla estamos enfocándonos solamente a los centros de carga. Entonces, en resumen, ¿qué debemos de considerar en el sistema eléctrico o en el centro de carga? Cuestiones de eficiencia, continuidad, confiabilidad, calidad del suministro eléctrico o de la calidad de la energía eléctrica y la sustentabilidad correspondiente. Ahora, el código no es tan sencillo de entender ni de procesar y darle atención,
Pero en términos generales, lo que manda son las disposiciones generales que están hasta arriba de la pirámide. Luego vienen unos manuales regulatorios y luego vienen unos procedimientos. Ese sería el orden para poder entender este documento. Punto 3. ¿Desde cuándo se realizan las pruebas? Pues esto no es de ayer, ¿no? En 1752 Benjamin Franklin pues empezó a hacer sus pruebas para ver el fenómeno del rayo y cómo atraerlo, ¿no? Si hacemos cuentas ahorita 2021, hace ya 269 años. Ahorita con los vehículos Tesla, Nikola Tesla, con sus pruebas en sus laboratorios de alta tensión en 1882, y esto ya lleva 139 años. Y pues aquí tenemos una referencia, una marca que ha tenido una muy buena posición en el mercado y acá en México, la marca Megger. El primer instrumento en 1889 fue creado, fue inventado. En 1903 ya fue la marca registrada de Megger. Y en 1993 también un equipo multifunción, que es el multímetro, ¿no? Para medir parámetros de corriente, tensión y resistencia. Si vamos viendo, hace 32 años sucedió el invento. Hace 118 años fue cuando se registró la marca y hace 98 años ya existe un multímetro. Por eso luego nos extraña en el sector que ¿por qué pruebas? Nunca me las han pedido. Pues siempre han existido, ¿no? Generalmente a veces queremos que lo diga la ley y en blanco y negro para que actuemos. Pero las pruebas es una forma de verificar que todo esté bien antes de energizar. Si no, pues que tenemos problemas, ¿no? El cortocircuito famoso, ¿no? Continuamos. Entonces, ¿por qué por probar? Pues uno, porque pues simplemente, así como el equipo eléctrico, nosotros como persona, tenemos más probabilidad de morir cuando nacemos. Y eso se le llama mortalidad infantil. Y por eso en las fábricas existe un sistema de calidad y unas pruebas de rutina, que significa que todos los equipos eléctricos se prueban antes de salir de la fábrica. Entonces cuando ustedes reciban un cable, un transformador, ese ya se probó y pueden tener su protocolo de pruebas de fábrica. Y posteriormente hay más probabilidad de muerte por el envejecimiento, ¿no? Como dice la frase célebre, todo por servir se acaba, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y si no le das mantenimiento, se acaba más rápido, ¿no? Y nosotros como personas, si no nos cuidamos, pues vamos a chochear más temprano que tarde, ¿no? La segunda, a nivel mortal, ¿no? Incendio por cortocircuito, ¿no? En realidad, para que exista un incendio por cortocircuito, debió haber pasado otras cosas o se omitieron muchas otras cosas más. Ejemplo, que no hubo proyecto, ¿no? Construían como Dios les da a entender. La otra, que a lo mejor sí hubo proyecto, pero no lo instalaron conforme al proyecto. La otra es que no lo probaron antes de checarlo. Y ejemplo, un dispositivo de protección que funciona contra sobrecarga y contra cortocircuitos. Si los pruebas y no funcionan, puedes reclamar tu garantía. Pero si no, nunca lo sabes y el día de la verdad pues no funcionó y ahí tienes el incendio, ¿no? Y comúnmente se dice que fue por cortocircuito, ¿no? Ahí tenemos precisamente unas publicaciones del Celsior y del Universal, precisamente haciendo que el cortocircuito fue la causa, ¿no? Pero pues no necesitamos esperar eso, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo las circunstancias, es de que pues eso se va a ir documentando con el tiempo, ¿no? Y una de nuestras referencias es la norma oficial mexicana, que en el 2012 se emitió y que sigue aún vigente. En el título 4 indica en el 4.4 construcción y pruebas iniciales, que dice que las instalaciones eléctricas deben probarse e inspeccionarse antes de ponerlas en servicio y después de cualquier modificación importante para corroborar la adecuada ejecución de los trabajos de acuerdo a la NOM. Y también es recomendable que las instalaciones se prueben e inspeccionen periódicamente. Entonces ahí tenemos. ¿Qué es lo que no indica la norma? Lo que viene ahí en naranja, actualización y mantenimiento.
¿Por qué no viene? Porque no es objeto de esta norma, pero pues, es una parte que debe de continuar. De la norma, todas las unidades de verificación usan el famoso PEC, que es el procedimiento para la evaluación de la conformidad, y hay 10 apartados. En la parte de definiciones dice 4.8, expediente técnico. Documentación que incluye el proyecto eléctrico, listas de verificación y en su caso los informes de las pruebas, mediciones, comprobaciones y demás información que recabe o genere durante el proceso de verificación. ¿Qué significa? Que va a haber ahí unos resultados de prueba, unos reportes de prueba. En el 4.18 que indica que el verificador o la verificación es la constatación ocular, comprobación, pruebas o examen de documentos que se realiza para evaluar la conformidad de la instalación eléctrica con la norma y en un momento determinado. Y el 6.7, el dictamen, o sea, cuando todo está en orden hay un dictamen y este será expedido por la unidad de verificación, ahora se llama también unidad de inspección por la nueva ley de la infraestructura de la calidad, que este dictamen se expide solo si ha constatado que la instalación cumple con la NOM. Dicho dictamen debe estar soportado por las actas de evaluación de la conformidad, así como el expediente técnico, y volvemos al origen. Si lo vemos desde el punto de vista garantías, hay algunos apartados como en la NOM 002, dice que esa garantía no debe de ser más bien menor a 12 meses o 18 meses a partir del embarque del equipo, y se extingue la garantía en caso de los transformadores cuando no se haya instalado por personal calificado, cuando no existe evidencia de resultado satisfactorio de las pruebas o por condiciones ambientales o meteorológicas, o por no haber protegido ese transformador, ya sea por sobrecorrientes o por sobretensiones. Y en caso de los cables, generalmente Comisión Federal no te da energía eléctrica en contratos nuevos si esos cables no están probados con BLF. Regresando a la resolución, que es el código de red que nos indica eficiencia, continuidad, confiabilidad, calidad y sustentabilidad. Tenemos varias situaciones ahí importantes. En la parte de disposiciones generales, que es la parte de arriba de la pirámide documental, hay un capítulo 2 que se trata de los centros de carga y son criterios operativos de estado operativo normal, en donde los centros de carga no deben de causar disturbios y deben cumplir con ciertos límites, de tal manera que si no pruebas y tienes una falla, interrumpes y en un momento dado dejas sin energía el parque industrial o la colonia, como dicen por ahí, no te la acabas, ¿no? Se complica mucho, ¿no? El capítulo 4 indica disposiciones generales en los centros de carga que deben de soportar variaciones de tensión, ya sea en forma temporal, que debe de tener esquemas de protecciones y cuestiones de calidad de la energía. Pero también el CONE 11 dice que deben cumplir con normas oficiales mexicanas y los demás estándares. Si es norma oficial mexicana, regresamos a la NOM 001, principios fundamentales. Previa a la puesta en servicio se deben hacer pruebas. Aplicables a tipo de instalación y cumplimiento será revisado por unidades de inspección o unidades de verificación correspondientes. Si se dan cuenta, en el código de red ya menciona el personaje o la persona jurídica que se llama unidad de inspección. Al siguiente nivel de la pirámide, en la parte de la jerarquía, tenemos los manuales y el manual regulatorio. En el 3.5 hay responsabilidades de la industria eléctrica. Dice que cada integrante de la industria eléctrica conectado al sistema eléctrico nacional debe operar y mantener sus instalaciones y equipos de una manera que sea consistente con el funcionamiento confiable del sistema, y en su caso asistirá al SENACE en el desempeño de sus responsabilidades relativas a la confiabilidad. Entonces, si no queremos falla y no queremos perjudicar al sistema eléctrico nacional, pues hay que probar para que no tengamos sorpresas y hacer las correcciones si es el caso, ¿no?
Hay otro manual regulatorio para los requerimientos técnicos, pero esto se basa ya para la parte de calidad de la energía, calidad de la potencia, algunos estudios que son parte del manual. Pero ¿cuáles son las pruebas? El día de hoy los invitamos para que checáramos las pruebas BLF, pero antes de hacer la prueba BLF hay una prueba preliminar que es el ajonjolí de todos los moles. De tal manera que luego confundimos la marca y hasta lo usamos como verbo y luego estamos comentando ahí, hay que meguear los cables, ¿no? Que no es correcto, pero se usa. Entonces formalmente se llama prueba de resistencia de aislamiento y esa prueba se puede hacer a los cables del punto de conexión, o sea, la cometida, los cables derivados o alimentadores en media tensión, los que alimentan a los transformadores, a los motores en media tensión, y estos cables pueden ser XLP, EPR o los de papel impregnados en aceite, que son cables muy viejitos. Ahorita estamos mencionando toda la parte de media tensión, que puede ser sistemas o cables que operan a 4160 volts, 13200, 23000 o 34500 volts. Y aquí te mostramos algunas fotos de referencia sobre la prueba de resistencia y aislamiento. Generalmente con esa prueba se puede determinar en forma sencilla. Sin embargo, todo no es 100% confiable porque si un cable está operando a 23000, pues nada más le estamos aplicando 5000 volts. En pocas palabras es una prueba de referencia, ¿no? No es una prueba que determine que el aislamiento está bien. Es más, para probar un aislamiento no solo es prueba de resistencia y aislamiento, ¿no? Hay unas pruebas más sofisticadas, unas pueden ser ya de diagnóstico o otra prueba puede ser de estrés o de aguante, que es la siguiente, ¿no? Generalmente las pruebas de aguante son pruebas de alta tensión y se ocupa un high pole de corriente alterna. Antes se ocupaba de corriente directa, sin embargo los estudios han determinado que degrada el cable, entonces no se recomienda. Pero con corriente alterna, cuando son cables medianos largos, entonces ¿qué pasa? Que necesitamos mucha potencia, un equipo muy grande, muy caro, y de tal forma que no es tan práctico. Fue una de las razones por la que nació el BLF, porque el BLF no es a 60 Hz, sino es a 1.1 Hz de prueba, y eso hace que sea portátil. Sigue pesando mucho, pero sí se puede trasladar, sí es portátil. Y aquí tenemos unos ejemplos de pruebas BLF y el equipo correspondiente, que es pequeño, pesa, pero sí se puede transportar. Otra prueba es pruebas de descargas parciales con el BLF, precisamente, generalmente previa a la puesta en servicio. Si haces esta prueba necesitas energizar el circuito o el cable y para eso se ocupa el BLF. De otra forma caeríamos al escenario anterior, que tendríamos que tener un equipo más grande para poder hacer esta prueba. Y aquí precisamente hay algunas diapositivas de cómo es la conexión y una fotografía haciendo las pruebas de descargas parciales a los cables de energía XLP. Punto 6. ¿Cómo solicito un servicio? Pues es relativamente sencillo. La mayoría de los prestadores de servicio como nosotros tenemos un sistema de gestión. Si lo tenemos, tenemos ahí unos procedimientos, diagramas de flujo, y aquí les compartimos uno que es muy genérico, pero nos da una idea de qué hay que hacer, ¿no? Para el proceso, primero el prospecto solicita el servicio, lo puede solicitar vía correo, vía WhatsApp. Posteriormente se hace una cotización, dependiendo el cable, el circuito y dónde esté. Se hace el seguimiento correspondiente. Si el cliente en ese análisis acepta el servicio, emite una orden de compra y organiza o programa un pago de anticipo, ¿no? Posteriormente se hace la programación, se elabora una orden de servicio, se hace la planeación, se preparan las cosas, se traslada al sitio y se genera el punto 6, la ejecución de las pruebas en sitio. Entonces para eso pues hay que llevar el equipo al sitio, la gente, las herramientas, el material necesario para ejecutar el servicio. Posteriormente ahí se deja la evidencia que se estuvo haciendo
El servicio es una orden de servicio. Generalmente tenemos un acuse de recibo y una copia se la queda al cliente. Y posteriormente se entrega formalmente un informe en donde no nada más vienen los resultados de prueba, vienen los certificados de calibración, la galería fotográfica, hojas técnicas, etcétera, y el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo indica en términos generales qué se hizo, la conclusión, está bien, está mal, y la recomendación y las referencias normativas del método de prueba. Y finalmente, con esta entrega de informe de servicios se solicita el pago del saldo correspondiente. Entonces, ¿qué necesitamos para cotizar? Pues necesitamos saber la cantidad de los cables, la clase de aislamiento, puede ser clase 15, clase 25, clase 34, 5 kb, la longitud, no es lo mismo 200 metros que 3 kilómetros, y las terminales, ¿no? Si es terminal contráctil, si es terminal tipo codo, cuerpo en T, etcétera, si es americano o es europeo, porque en base a eso son las adaptadores que se deben de considerar para ejecutar correctamente el servicio. De las consideraciones importantes que hay que tomar en cuenta, pues uno es que el personal esté capacitado, calificado, debe haber constancias de capacitación. Eso es importante que lo vayan checando, que exista, porque apretar un botón y decir ya está, pues eso no nos da mucha confianza, ¿no? Entonces hay toda una metodología, y además el equipo que se utiliza para estas aplicaciones pues es con una inversión considerable, ¿no? Y la otra es 10 el valor que estamos midiendo, pues hay que checar que es 10 aquí en China, ¿no? Y en una forma que se puede hacer es que ese equipo se lleve a calibrar, y el laboratorio de calibración te va a verificar que si tu equipo en el display marcó 10 es correcto y está dentro de los límites de aceptación del error correspondiente, o de la precisión, como lo quieran ver. Y la otra, que tenga un sistema de gestión certificado. Si hay un sistema de gestión, un ejemplo puede ser el sistema o el modelo de certificación empresarial UNCE, o puede ser un ISO 9000, que significa que hay un sistema de archivo, que su reporte va a tener un número único para la rastreabilidad, que si lo piden de aquí a 3 años existe un respaldo, que hay un formato, que tiene un código, que está lleno, ¿no? Y no que es una hoja en la libreta a mano que nada más pusieron, oh, casi pasa, y no tiene ni fecha, ni quién hizo, ni qué pasó, ¿no? Es parte de las formalidades, pero esa formalidad significa que el equipo de trabajo se puso a estudiar la norma, se puso a capacitar y hizo su procedimiento o su instructivo interno para que los servicios estén en tiempo y forma, ¿no? Acá tenemos la muestra precisamente del certificado, en este caso de NICE, para buenas prácticas en el mantenimiento de los transformadores, y del lado derecho el certificado de sello UNCE nivel 1 como confiable. Pues en conclusión, el punto 8, pues ya llegamos al final de esto, que los centros de carga y media tensión deben realizar las pruebas de aceptación previas a la puesta en servicio para verificar la correcta operación o contar con la evidencia para hacer cumplir la garantía, ¿no? Esto se hace a través del instalador o del constructor de obra electromecánica. Los centros de carga deben cumplir con requerimientos técnicos y legales que indica el código de red, incluyendo el mantenimiento de las instalaciones y transformadores, subestaciones, cable, todo lo que esté ahí, de tal manera que sea consistente con el funcionamiento confiable del sistema, porque si hay una falla y perjudican al sistema eléctrico nacional, o sea, a la red de distribución, pues van a tener multas y sanciones, ¿no? Entonces no queremos eso. ¿Y cómo suceden las fallas? Uno, porque se debilita el aislamiento, y con las pruebas que estamos presentando hoy de resistencia a elemento y BLF, es una forma de probar el aislamiento que soporta ciertas sobretensiones. Y la otra es las pruebas o las fallas de sobrecorriente, que generalmente se enfocan a los dispositivos de protección contra sobrecorriente,
ya sea fusibles, interruptores, relevadores, y en su momento pues se tiene que verificar, ¿no? Previo estudio de cortocircuito y coordinación de protecciones. Pues con esto me despido, agradezco la atención. Cualquier dato, duda o comentario, estoy en el LinkedIn o en el Facebook. Ahí pueden mandarme un mensajito y podemos darle alguna respuesta. Sin más, cedo los micrófonos a Dara González. Adelante, Dara. Muchas gracias, ingeniero. Agradecemos a toda la audiencia su presencia a este webinar dedicado a las pruebas BLF. Si tienen alguna duda o aclaración, estamos presentes para poder resolvérsela. Y nuevamente agradecemos. Pueden checar nuestra página en Facebook, LinkedIn, Instagram, en YouTube, para que puedan colaborar.